Windows 12 es el sistema operativo que muchas personas están esperando. ¿Qué novedades? ¿Qué mejoras? ¿Cuándo está saliendo? ¿Qué requisitos necesito para realizar la instalación de este sistema operativo? Son algunas de las preguntas que se realizan muchos usuarios. En este video te vamos a estar contando todo lo que sabemos hasta el momento sobre Windows 12. Lo primero que hay que decir sobre Windows 12 es que aún no tiene un nombre oficial confirmado. Algunos lo han llamado así por ser el sucesor de Windows 11, pero igualmente se puede estar llamando Windows 11.1 o con un nombre mucho más abstracto. Lo que sí sabemos es que Microsoft está trabajando en su nueva gran versión de este sistema operativo que debe estar disponible a partir del segundo semestre del 2024. 3 años después del lanzamiento de Windows 11. Esto se debe a que Microsoft ha vuelto a un ciclo de desarrollo de 3 años para las versiones principales de Windows, con planes de actualizar las versiones actuales de Windows con nuevas funciones cada ciertos meses. Estas actualizaciones se conocen internamente como momentos y ya hemos visto 4 de ellas en el 2023, con la última versión 22H2 Momento 4 que salió en septiembre para Windows 11. Trayendo como novedad principal la inteligencia artificial denominada Copilot, un asistente virtual que nos ayudará con nuestras tareas. Microsoft hará lo mismo para Windows 12 cuando se lance y seguirá enviando nuevas funciones y mejoras durante 3 años hasta que Windows 13 esté listo en el 2027. Entonces el ciclo se repetirá asumiendo que Microsoft no cambie sus planes. Actualmente Microsoft está probando el código preliminar de la plataforma en el canal Canary de Windows Insight, que es donde la compañía tiene previsto mostrar los elementos de desarrollo a largo plazo para la próxima versión importante de la plataforma. Los insiders en el canal Dev están probando el código destinado a enviarse sobre Windows 11 a través de las actualizaciones de momento. No sabemos con exactitud cuáles serán los requisitos para este nuevo sistema operativo, lo que asumimos que serán los mismos que se utilizaron para Windows 11. Microsoft aumentó significativamente los requisitos para realizar la instalación de estos sistemas operativos, lo que generó que muchas computadoras que tenían Windows 10 instalado no fueran elegibles para esta nueva actualización de Windows 11. Es posible que Microsoft haga lo mismo para Windows 12 o que relaje un poco las restricciones. Lo más probable es que mantenga el requisito de tener una característica de hardware llamada TPM habilitada, que es una función de seguridad que se puede encontrar en la mayoría de las placas bases. Aparte de eso, es probable que se tengan requisitos similares a los de Windows 11, como procesadores de 64 bits, velocidad de reloj de 1 GHz o superior, mínimo 4 GB de RAM, un disco duro de 64 GB, UEFI TPM 2.0 o superior, una pantalla mayor de 9 pulgadas con resolución 1360 x 768, gráficos compatibles con DirectX 12 y WDDM 2.0 en adelante, y una conexión a internet. Pero lo más interesante de Windows 12 será su interfaz y su función. Aunque todavía no hay nada oficial, ya hemos visto algunas filtraciones y rumores sobre lo que podría incluir Windows 12. Por ejemplo, en la conferencia Ignite, Microsoft mostró accidentalmente un prototipo del menú inicio que podría ser parte de Windows 12. Como puedes ver, el menú inicio tiene un aspecto más moderno y minimalista, con iconos redondeados y una barra lateral con accesos directos a las aplicaciones más usadas. También hay una opción para cambiar entre un modo claro y un modo oscuro, y una integración con Cortana y el buscador Bing. Otra función que podría llegar a Windows 12 son los widgets, que serían una evolución de los que ya tenemos en Windows 11. Los widgets serían pequeñas aplicaciones que se mostrarían en el escritorio o en la barra lateral y ofrecerían información útil o entretenida como el tiempo, las noticias, el calendario, las redes sociales, entre otros. Los widgets podrían ser personalizables por el usuario y también podría aprovechar la inteligencia artificial para adaptarse a sus preferencias y hábitos. El navegador Microsoft Edge también podría recibir una renovación en Windows 12. Según algunos conceptos, Edge tendría un diseño más limpio y elegante, con pestañas redondeadas y una barra de dirección más integrada.
También tendría nuevas funciones como un modo de lectura mejorado, un traductor integrado, un gestor de contraseña y una integración con el modo Focus Session, que es una función que permite al usuario concentrarse en una tarea durante un tiempo determinado sin distracciones. Por último, Windows 12 podría ofrecer más opciones de personalización al usuario, con la posibilidad de elegir entre diferentes temas que cambiarían el aspecto del sistema operativo. Los temas podrían incluir diferentes colores, fondos de pantalla, sonido, iconos y fuentes. Además, los temas podrían cambiar automáticamente según la hora del día o el estado de ánimo del usuario. Estas son algunas de las novedades y mejoras que puede traer Windows 12. Todo esto puede variar hasta la fecha oficial de lanzamiento de este sistema operativo, pero lo que sí tenemos claro es que estamos frente a un sistema que tiene todo el potencial para convertirse en uno de los mejores sistemas de Microsoft hasta la fecha. ¿Qué te parece este sistema operativo? ¿Qué te gustaría que incluyera Windows 12? Déjanos tu opinión en los comentarios aquí abajo.